Bienvenidos a Hechos Ecuador Noticias. Hoy ponemos el dedo en la llaga sobre lo que verdaderamente está ocurriendo en las costas de nuestra patria. Lo que para el gobierno fue un lamentable accidente laboral. Para el periodismo de investigación, los informes de pasillo es una auténtica declaración de guerra en el mar. ¿Fue una chispa por una mala manipulación técnica o estamos ante el dantesco narcosabotaje que convirtió el puerto de Manta en un Pearl Harbor criollo? Hoy les desvelamos el documento que circula tras bastidores, las alertas de la inteligencia naval y el nombre que hace temblar las estructuras del narcotráfico. Alias Loco Ovidio, ¿quién manda realmente en Manabí? ¿El Estado o las mafias? No paramos, no callamos, arrancamos de inmediato con el análisis completo de esta bomba informativa. Escuchen esto, veamos. El pasado 6 de junio, un feroz incendio devoró un total de 35 embarcaciones, incluyendo 14 pesqueros y 21 fibras artesanales, en el puerto de Manta, transformando la rada en un escenario dantesco que muchos han comparado visualmente con un ataque militar de proporciones catastróficas. Mientras las gigantescas columnas de humo negro todavía marcaban el horizonte, se desató una intensa batalla de narrativa sobre el origen del siniestro. Por un lado, el periodista de investigación Anderson Boscan sembró duras dudas sobre la tesis del accidente, sugiriendo ¿Quién convirtió a Manta en Pearl Harbor? No creo que te lo vayan a decir. La mayoría de fuentes de inteligencia apuntan a la misma persona. Es un nombre que rara vez asoma en la prensa. Por supuesto, la versión oficial habla siempre de lo mismo, de cosas difíciles de creer, de un accidente. Se impulsa a toda costa que de forma fortuita 35 embarcaciones, no una, no dos, no tres, 35 embarcaciones se incendiaron una detrás de otra en medio de la ciudad de mayor tradición del narcotráfico violento del país. 35 embarcaciones convertidas en velitas sobre el agua, siguiendo la tradición de barcos hundidos que ha venido surgiendo y sumergiendo en los últimos 6 meses a tantos barcos. 35 barcos en un solo día, uno detrás de otro. Habrá, por supuesto, quien lo crea. Y está en su derecho, me parece que es su derecho creerlo. Pero ya saben que yo soy un desconfiado profesional, no un paranoico, ni un conspiranoico, ni creo mucho en teorías conspirativas. Pero pregunto porque desconfío. Por eso, a mi pesar, porque era un fin de semana dedicado a las piscinas con las niñas, paré un rato a ruegos de la Moni para mandar mensajes y hacer llamadas durante el fin de semana, mientras intentábamos que no nos echaran demasiada agua en el teléfono. Y leía con un ojo lo que decían las distintas fuentes. Todas mencionaban las mismas 3 letras. La O. La O. ¿Cómo habrá de ser de tenebroso el personaje para que ni siquiera se atrevan a mencionarlo con nombre completo, no? ¿Qué dice de un país que a sus narcos más poderosos los conozcan solamente por iniciales, como un expediente clasificado, y a sus presidentes, en cambio, los olviden en menos de una década? Estamos hablando, por supuesto, de un narcotraficante que lleva muchos años en la sombra, dominando las costas de Manabí, y que desde hace casi 10 años se burla de la justicia patria, que por más que lo busca, no lo encuentra, o no lo quiere encontrar. Es un narcotraficante que opera, como lo dije, en el margen, que odia, realmente odia salir en la prensa. De hecho, cada vez que sale suele amenazar a quienes lo exponen, a los canales de tele que no lo nombran, ni a los periódicos. Por eso no lo ven ustedes de forma común ni en la tele, ni en los periódicos, ni en casi ninguna parte. Estoy hablando de alias Loco Ovidio. Loco Ovidio tiene nombre y apellido, se llama Ovidio Zambrano y lo conocen como Loco Ovidio. Se escapó de la cárcel de Rodeo en Portoviejo durante el terremoto del 16 de abril de 2016. Y cuando la gente lloraba a sus muertos, él lloraba de felicidad de haber evadido a la justicia.
La inteligencia naval y de la Policía Nacional lo identifica como uno de los principales operadores del cartel Jalisco Nueva Generación en el Ecuador. Y aunque nadie sabe dónde está, todo el mundo sabe desde dónde opera. Desde la frontera colombo-venezolana, en alguna parte entre Cúcuta y Táchira. Se imagina uno la escena, ¿no? De un departamento de paredes blancas y persianas cerradas y 2 celulares sobre la mesa y un café que se enfría. Y desde ahí, sin moverse, sacude a un país. Se desplaza con total impunidad y desde la seguridad que concede la distancia, ordena asesinatos que de forma común se convierten en matanzas. ¿Y por qué no? También podría ordenar que se prendan 35 barcos. No se sabe. Pero hoy es la principal sospecha de los sistemas de inteligencia. Lo es desde el mismo día en que ocurrió el gran incendio. Una cosa es que lo sea, otra cosa es que lo admitan. Habrá que ver porque las autoridades dicen el fin de semana que no se ha tratado de un atentado. Eso que todos habíamos visto era, según ellos, el resultado de un penoso pero comprensible incendio casi absolutamente casual, ¿no? Absolutamente casual. Si tú quieres una de mis tazas, comenta taza y compra la tuya. Hay un documento que llega a mis manos el fin de semana. Es un documento que sugiere lo contrario a lo que dicen las autoridades. El documento está elaborado por la inteligencia naval y ha sido generado por la agencia de Manta, pero no fue difundido ni compartido por órdenes de arriba, según mis fuentes de inteligencia. El documento, como la mayoría de los informes de inteligencia, es una hoja sin nombre. Se hace el mismo día del atentado. Es una hoja sin sello visible, sin pie de página, sin firma, una hoja que oficialmente no existe, pero que circula por los celulares correctos. Se titula Informe Preliminar de Incendios de Pesqueros en Rada de Manta. Y habla de 14 embarcaciones pesqueras y 21 fibras artesanales que fueron parte del incendio. Habla de testigos que reportan explosiones fuertes al inicio del fuego y que vieron cómo se aceleraba la propagación entre las embarcaciones fondeadas. Habla de la disputa territorial entre los lobos y los choneros y habla, por supuesto, de un término que no sale en las noticias: sabotaje o represalia criminal. Nada de esto trasciende, nada de esto llega nunca a tus ojos, ni por la oficialidad, ni por los medios, ni por nadie, porque Ecuador es un país donde cada vez más hay 2 realidades. Una lejana, que pintan los encargados de contarla, donde aquí no pasa nada, donde todo lo que pasa tiene una explicación racional. Y la realidad en la que vivimos todos, donde ocurren las cosas de verdad, donde a la gente la matan de verdad. ¿Cuántos países caben en un solo país? ¿En qué momento exacto dejamos de ser Estado para empezar a ser simplemente un narcoestado? En esa segunda realidad, la de un Estado donde los narcotraficantes siguen imponiendo la ley y el orden, se sospecha ya de lo que está pasando. Se sospecha por los hechos, que no es un accidente, porque hay marinos que han recibido amenazas, por ejemplo, porque se ha visto una lancha moverse antes del incendio, porque se ha visto a gente de Papelito Figueroa, un peligroso narcotraficante que de hecho la MONI viene investigando desde hacía meses, porque hay uno de los barcos relacionado a la familia Mieles, que tenía conexión con la familia Briones, y donde al parecer hay deudas por cobrarse, donde el principal interesado sería Locovidio. En fin, porque los hechos te van diciendo que tras la rendición de Celso Moreira, Locovidio podría estar aprovechando ese vacío de poder para reclamar para sí, de una vez y para siempre, las costas de Manabí. Esa guerra que suele ser silenciosa, cuyas muertes suceden siempre en la marginalidad, en los bordes, lejos de la visión de todos nosotros, y a los que la prensa resume con la simplona idea de se matan entre ellos, de pronto ocupa la primera escena, la primera plana. Es una escena dantesca de película donde vemos llamas y grandes columnas de humo y faltan explicaciones que nos recuerdan lo poco que importamos todos nosotros. Nos recuerdan que vivimos en un estado donde el narcotráfico impone las reglas y donde parece que nadie puede pararlo. Pero de eso, repito, de eso nadie habla.
Bueno, lo que ya anuncié en su momento en un comunicado, hemos conversado con las personas que usted en algunos videos puede ver que sería donde se inició este lamentable hecho, donde ellos nos narraron qué fue lo que sucedió y luego esto lo que ocasionó que otras embarcaciones se contaminen de este fuego que no se pudo controlar a tiempo y que lamentablemente causó esto. Entiendo que por supuesto en la provincia, en muchos sectores, lo primero que pensaron era que esto tenía que ver con actos delincuenciales, pero la investigación a donde se dirige, más las versiones que hemos recibido, demuestran lo contrario y dice que esto fue un lamentable hecho producto de una manipulación en trabajos que están haciendo en una embarcación. Sin embargo, las investigaciones van a continuar, en ese, en otros casos más, porque obviamente pues llegaremos hasta el final de cada una de ellas. El panorama actual, tras el devastador incendio en el puerto de Manta, refleja la profunda desconexión y la dualidad de realidades que vive el Ecuador contemporáneo. Mientras que el periodismo de investigación expone un complejo entramado de informes de inteligencia, disputas de carteles internacionales por el control del territorio y nombres propios del narcotráfico como alias Loco Ovidio, la respuesta gubernamental prefiere apegarse a una explicación meramente técnica y accidental. Esta contradicción no solo deja a la ciudadanía y a los pescadores de Manabí sumidos en la incertidumbre sobre la seguridad real de sus vidas y herramientas de trabajo, sino que resalta el enorme desafío que enfrenta el país para esclarecer la verdad en una región donde la frontera entre la casualidad y el crimen organizado parece volverse cada vez más difusa. Allí lo tienen, compatriotas, la cruda realidad frente a los discursos oficiales. Mientras las autoridades se apresuran a cerrar el caso calificándolo como un simple evento fortuito, las aguas de Manabí siguen oliendo a pólvora, a amenazas y a una guerra silenciosa por el control total de nuestras rutas marítimas. ¿Hasta cuándo vamos a vivir en un país con dos realidades paralelas? Una, la de los escritorios de Quito y de Carondelet, donde no pasa nada, y otra, la de nuestros puertos y calles, donde la gente y los pescadores viven con el corazón en la boca. Desde esta tribuna les decimos claros, exigimos respuestas contundentes, no explicaciones fáciles. Nosotros seguiremos investigando, buscando la verdad, caiga quien caiga, y reportando desde el propio terreno de los hechos. No se despeguen de nuestra señal. Continúen con nosotros porque la información no se detiene. Un fuerte abrazo para todos. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal, compartir, los leo en los comentarios. Urgente, comparta por favor. En YouTube, Hechos Ecuador, dice la verdad. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.